estaba en un momento en que también veía lo que estaba pasando en otros lugares, veía lo que pasaba en Francia, veía lo que pasaba Lutero en Alemania anteriormente, o sea, veía deshacerse su castillo de naipes. Entonces España pues fue lo que después le llamaban, ¿no?, la Reserva Moral de Occidente. Quería crearse aquí ese núcleo duro, ¿no?, y realmente se creó. Y cuando esos bipartidismos y cuando esos liberales conservadores, la Iglesia siempre al lado del poder, la Iglesia siempre ahí. Claro, el hecho de estar siempre ahí, del lado del poder, del lado del conservador, llevaba a que el liberal la viera como parte del poder. Y entonces también fuera contra ella. Y ella se empezó a defender. Y entonces llegamos al siglo XX. Y en el siglo XX, después de sucesivas desamortizaciones en el XIX, la del 20, el 40, la del 35, Mendizábal, todo esto, ¿no?, Madoz, la Iglesia llega a un momento que se alía perfectamente con quien cree que debe aliar. ¿Y qué es lo que venía haciendo en el 19? Y tenemos a la Iglesia aliada con el partido golpista en el 36, claramente aliada. Y tú decías, pero viene del 19, ¿eh? Es que no es una cosa... Es que el 20 arranca todo del 19. Todos los problemas que padecemos en el siglo XX se entienden con el 19. Hubo precisamente un político ferrolano que a principios del siglo XX hizo la ley de la mordaza, y hubo un momento ahí que casi Canalejas tenía ideas muy claras. Era un hombre, yo casi podría decir que era un liberal. Sí. Y tenía muy clara la separación entre la Iglesia y Estado, ¿eh? Sí. Y lo llevó bastante a cabo, y es más, tuvo problemas con el Vaticano, hubo retirada de embajadores, precisamente porque fue un hombre moderno y que quiso hacer la separación entre la Iglesia y el Estado. Lo que pasa es que, bueno, el año 12 me parece que fue... Tuvimos la mala suerte de que lo asesinaron demasiado pronto. Además murió, yo siempre cuento de él, porque no le dejaron hacer. Murió como no muere hoy un político, murió a pie, sin escolta, y leyendo libros en una librería de Madrid. O sea, eso es impensable en un político de sin escolta, ni saben lo que es un libro, la mayoría de ellos. O sea, murió muriendo la librería Puello, no, me parece que no me acuerdo cómo se llama, San Martín, la librería San Martín. Sí, ahí lo matan en la Puerta del Sol, hojeando libros, sí. Algo nunca aclarado exactamente, porque si es anarquista, que si lo contrataron en París, si lo contrataron... Pero bueno... O sea, siempre se le echaba la culpa, cuando no había quien echarse, los echaban a los anarquistas. Sí, a los anarquistas, pero bueno, lo que sí es claro es que evidentemente fue un hombre que trató precisamente en ese aspecto, que trató de hacer la separación. Él fue también el que hizo servicio militar obligatorio, por cierto, volviendo al tema de Amboaje, también se dio cuenta de que lo que privaba en toda Europa era que todo el mundo hiciese la mili, y nada de que la gente estuviese exenta, ni mucho menos, o tal. Entonces, pues para ahora, mí un hombre... qué gran hombre de Estado y qué gran intelectual, ferrolano, para más señas, y qué poco se le ha Hombre, le han quitado hasta el nombre de la calle que tenía, se lo quitaron. Se lo han quitado. Canalejas, es verdad. Completamente. No es verdad, no la tiene. Claro, Madalena. No la tiene. Solamente le han puesto la placa en la plaza de Amboaje, ahí donde, en la casa que tiraron. Reprodujeron una placa que ya había y tal, ¿no? Que parece más casi una lápida funeraria que una placa, pero bueno. Pero yo lo que no entiendo es precisamente porque los cambios de calle son muy normales, ¿no? Pero precisamente el de Canalejas no entiendo por qué le han puesto el nombre de un barrio a la calle. Si ya había el barrio de la Magdalena, ¿para qué vas a nombrar calle de la Magdalena? Vamos, no sé. Sí, tienes razón, o sea, haberle puesto... No sé, no lo veo nada claro, ¿no? Pero mira, y volviendo a nuestro marqués, entonces ya lo tenemos en Cuba, hace mucho dinero. Sí, 20 años estuvo allí. 20 años se casó allí con una ciudadana americana. Ajá. Y luego se va a Madrid. Y se viene a Madrid. Y en Madrid sigue incrementando. En Madrid incrementa, porque Madrid en aquella época, en los años 1840, había una nobleza, digamos, una aristocracia, una nobleza de sangre, pero esa no supo adaptarse a los tiempos, salvo algunos así un poco listos, como podían ser los Salva y tal, pero en general hubo una nobleza del dinero. Estoy hablando del Marqués de Salamanca, toda esa gente aprovechó las oportunidades que los años ya, a pesar de que eran unos años muy complicados en España, los 1840 y tal, pero evidentemente para esta gente ya empezaba, yo no sé si en aquella época era ladrillo, pero bueno, la construcción, el urbanismo, los préstamos al Estado para las guerras carlistas, o sea que todo eso hubo una aristocracia del dinero, y el Marqués de Amboaje se metió en ese carro, entonces hizo mucho dinero y con la especulación bancaria. Yo creo que son unos tipos muy parecidos a los de ahora. En verdad suenan un poco, sí, ¿verdad? Sí. Pero parece Tiene mucho. Él fue consejero del Banco Hipotecario, lo iban a nombrar consejero del Banco de España, no podía serlo porque no era compatible con el Banco Hipotecario, pero lo que hizo fue multiplicar su fortuna en negocios inmobiliarios y en especulación bancaria. Entonces multiplicó por mucho su fortuna. Posiblemente, no está muy claro porque eso no lo he encontrado, pero parece que hizo muchas obras de caridad, y entonces fue cuando viene la historia
Y entonces le interesa un bañito así aristocrático y entonces él compra su título al Vaticano, porque es un título pontificio. Sí, es un título pontificio. Prácticamente se compra, es un título que, bueno, evidentemente hay que poner un mínimo, ¿no? O sea, que evidentemente pues era una persona buena, una persona que a lo mejor incluso hacía sus obras de caridad y tal, y tenía buena conducta. Se volvió a casar allí en Madrid, por cierto, quedó viudo, tuvo 2 hijos, y cuando le murió el primero de ellos, el mayor, Ramón, con 9 años, de una difteria, pues entonces, bueno, el hombre ya porque era muy mayor, ya tenía 60 y pico de años cuando le murió el hijo, pues entonces quiso tener un recuerdo hacia su ciudad, en la cual prácticamente no estuvo más que una vez. Fíjate. Solo estuvo aquí cuando murió su madre en Coruña, que la había traído de Cuba, pasó por aquí por Ferrol, y solo se supo que estuvo una vez allá por principios del siglo, por el 1870, por ahí 73. Pero entonces sí le dejó el tercio de su fortuna, del cual podía disponer. Los 2 tercios, por supuesto, eran su fortuna, era su mujer y su otro hijo. Que, por cierto, su otro hijo fue después también marqués de Amboaje, ahí murió el título y fue diputado de la circunscripción de Ferrol. En aquella época que había diputados por circunscripciones. Pero bueno, es otra historia. Pero quiero decir que marqués de Amboaje, un poco acordándose de las penurias que le había pasado y tal, fue cuando hizo digamos, se dedicó el tercio a crear una fundación muy controvertida, que tuvo muchos problemas, pero que al fin y al cabo, con el tiempo fue cumpliendo sus Bueno, funciones. pero un tercio de una fortuna que debía de ser fabulosa. Y debía de ser fabulosa porque en tu libro hablas, hablas también, y yo vi en internet unas fotografías estupendas, porque uno de los palacetes más bonitos de Madrid que había aquí, sí. Que hay ahora mismo. No, ese es el del otro, del hijo. Él tuvo uno. Viene la foto en blanco y negro del marqués, del primer palacete, que era un palacete gótico, que había muy cerca de Cibeles, y ese desapareció. Precioso, ese desapareció. Ese desapareció. Pero luego hay otro precioso, que es el donde hijo está aumentó hoy su fortuna, sí, la embajada italiana, que es precioso. Bonito, y ocupa toda una manzana, y las manzanas de Serrano son impresionantes. Sí. Pero bueno, eso tiene su historia. Velázquez. Bueno, sí, Velázquez. Sí. Velázquez, Juan Bravo. Claudio Coello, Juan Bravo, Claudio Coello. Que es uno de los palacetes más bonitos de Madrid. Es maravilloso. ¿Qué historia tiene? Pues ese lo construyó él, el hijo ya, que también tenía mucho dinero, pero curiosamente cuando llegó la República se lo requisaron, y eso fue la alcaldía de Madrid durante la República. No me digas. Anda, Sí, no lo sabía pero tampoco. al terminar la guerra, en vez de devolvérselo, pues no sé si le dieron una miseria y lo hicieron embajada de Italia. O sea, que le dieron por un lado y por otro. Caramba. Vamos, Pues sí. quiero decir. Sí. O sea, el pobre lo expropiaron, pero por el artículo 33. Sí. Primero Pero fue ahí. sinvergüenzas. Fue la Se lo alcaldía regalaron a los italianos, entonces. prácticamente. O sea, O sea, a lo por la mejor- ayuda recibida en la guerra. Sí, posiblemente a lo mejor le dieron una limosnita, un pago, Ya. le hicieron un pago al marqués de Amboaje. O sea, esos no podía ser los antecedentes esos de todas estas recalificaciones de ahora, que el pobre propietario se encuentra con que está cogido de Algo así, manos el palacio- y que como no le recalifiquen aquí no El hace palacio nada, es ¿no? increíble porque es maravilloso. tenía obras de arte, yo estuve dentro de él, y aparte de la embajada italiana, como todas las embajadas, traes obras de arte de cesión de sus museos de Capodimonte y tal, pero es que ya él tenía una colección impresionante. Él tenía, yo vi por ahí una cosa muy curiosa que me comentaron, que era una estatua de Pastora Vega, que dicen que era la amante del segundo marqués de Amboaje y tal. Anda. Bueno, historias esas que voy a Y entonces esto se lo requisa la República. se lo requisa la República. Y sí. luego se lo da a la Embajada Americana, Sí, no, también la República. No. eso fue cuando después. Eso fue Franco. cuando Antes, digo, para cuando- pagarle la ayuda a los Claro, Claro, italianos. se lo dan a la embajada italiana. Sí, pobre, entonces este estaba colocado... Tampoco me daba estaba más colocado de un lado ni en otro. creo que tampoco me da mucha pena porque tenía mucho dinero. Sí. O sea, el segundo marqués de Amboaje vivía de maravilla porque le había ganado mucho dinero el padre. O sea, si el padre dejó un tercio para la fundación, pero le quedaron 2 tercios, y la madre incluso hizo Madrid también una obra fabulosa en plan social, allí en un barrio de manoteras en Madrid y tal, Sí. pero sin embargo al hijo le quedó mucho dinero. Oye, y el hijo de repente viene aquí, no sabemos por qué, porque vuelve, fíjate el amor de Ferrol, ¿eh? Sí, Ferroliño, ¿cómo tira? ¿Cómo tira Ferroliño, verdad? Y entonces llega aquí y hace esa maravilla, porque esa fundación en su día tuvo que ser una cosa fantástica. Hombre, era mucho dinero. Porque ¿Tú sabes era una por qué? fortuna. Mucho dinero. Hombre, 1.500 pesetas a principios de siglo, era terrible. O sea, primero era para comprar, para que la gente pobre no